Hoy vamos a hablar de las estrategias e historias de vida de los organismos, ya para terminar con esta unidad. Y en primer lugar vamos a definir en qué consisten, y estas estrategias e historias de vida consisten en las características del ciclo de vida de los organismos relacionadas con la supervivencia y la reproducción. Es decir, cómo es el patrón de sucesos que maximizan la supervivencia y la reproducción de los organismos típicos de un miembro de una especie. Es decir, cuánto destinan a crecer, a esconderse, cómo lo hacen, en qué momentos de su vida, cómo se reproducen, etc. Todos los organismos, los seres vivos, necesitan energía y nutrientes para crecer y para mantener sus cuerpos y para reproducirse. Ustedes saben que en la naturaleza los recursos no son infinitos, son limitados, y cada organismo divide los recursos que tiene disponibles y a los que puede acceder para crecer, mantenerse y reproducirse. Entonces las estrategias de historias de vida son un reflejo de cómo una especie distribuye sus recursos energéticos entre estas funciones. Por tanto, se relaciona con aspectos del patrón de crecimiento, de diferenciación sexual, de almacenamiento de energía y especialmente de reproducción de los organismos a lo largo de su vida. Y estas estrategias de vida, entonces, lo que hacen es integrar un número enorme de adaptaciones relacionadas con la fisiología, la morfología y la conducta de los organismos que han sido favorecidas, ¿no?, para dejar descendencia. Dado que el éxito evolutivo de los organismos se relaciona directamente con su capacidad de dejar descendencia, la cantidad de energía que destinen a la reproducción está en un delicado balance con la energía que destinen a las demás funciones vitales. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda vemos el número de huevos que pone un ave migradora en relación con los días después del vuelo, de haber llegado al destino reproductivo. Como pueden apreciar, poco después del vuelo, la cantidad de huevos puestos en escala logarítmica es baja. En cambio, ¿por qué? Porque la energía ha sido destinada a otra función o a otro proceso necesario para la sobrevivencia, que es esta migración. Normalmente las aves migran para encontrar un clima más favorable, para encontrar alimento, ¿no? Van a una zona donde hay más alimento disponible. Entonces, justo después de volar, cuando han gastado mucha energía en ese proceso necesario para la sobrevivencia, ponen pocos vuelos. Más días después de volar, cuando ya han llegado al lugar y se alimentan, pueden poner más huevos. En la gráfica de la derecha se compara el grosor de los anillos de un árbol con el número medio de piñas que pone. Es una conífera, ¿no? No es un pino, pero bueno, es del tipo de los pinos, ¿no? Ustedes saben que el grosor de los anillos de un árbol refleja el crecimiento. Entonces, cuanto más ha crecido un árbol, menos piñas pone. Y cuanto menos ha crecido, más piñas puede poner. ¿Por qué? Porque hay un delicado balance entre la energía destinada a unas funciones esenciales para la sobrevivencia y a la función reproductiva esencial para dejar descendencia.
La combinación de estrategias para manejar o gestionar la energía entre los distintos procesos finalmente culmina en definir el esfuerzo reproductor de cada especie. ¿Y el esfuerzo reproductor qué es? Pues es la proporción de los recursos que una especie obtiene que se asignan a la reproducción a lo largo de un tiempo definido. Finalmente, como un organismo distribuya sus recursos en las distintas funciones, determinará su capacidad de dejar descendencia y esto finalmente determina el destino de la especie, es decir, su distribución y abundancia. En este contexto, ¿qué significa que un organismo reparta bien sus recursos que son limitados? Limitados no quiere decir que tenga pocos, pero bueno, no son infinitos y no, en el medio no son infinitos y tampoco puede acceder a todos, ¿no? Entonces, repartir bien los recursos desde un punto de vista evolutivo significa que estos se distribuyen entre las actividades potenciales de manera que se maximice la adecuación o, lo que es lo mismo, la cantidad de descendientes que un organismo deja para la siguiente generación. Esto sin olvidar que el organismo lo que necesita también es sobrevivir en el esquema de que si sobrevive deja descendencia. Los organismos con características que les permiten distribuir de manera más eficiente sus recursos tenderán a dejar más descendientes que los que no tienen estas características. ¿Esto qué provoca? Que los rasgos de los que pueden dejar más descendientes se vuelvan más frecuentes en una población con el paso a las siguientes generaciones gracias a la selección natural. A lo largo de periodos prolongados de tiempo, este proceso produce especies con estrategias e historias de vida determinadas, que están adaptadas al medio ambiente y por eso se trata de un mecanismo adaptativo. De cualquier manera, en el medio natural, podemos encontrar historias de vida muy distintas en el mismo ambiente. Y la estrategia de historia de vida óptima es diferente para cada especie y depende de sus características y su entorno. El entorno abiótico y el entorno biótico. Un ejemplo que les pongo más por curiosidad, porque me parece, ¿no?, un organismo muy entrañable, es el echidna. Tiene una estrategia de vida muy singular, ¿no? No tantos organismos tienen esta misma, seguro que conocen más, pero igualmente se puede perpetuar en el ambiente en el que vive. El echidna es un mamífero con apariencia de erizo que vive en las zonas de Nueva Guinea, Australia, Tasmania, etc. Es raro y con los ornitorrincos es el único, bueno, los dos son los únicos mamíferos que ponen huevos. Como ven en las imágenes, bueno, esto es un poco la evolución del huevo y de un juvenil de echidna, ¿no? La hembra pone un huevo que tiene una cáscara blanda y lo pone 22 días después de aparearse, lo deposita en una pequeña bolsa, semejante a lo que sería, bueno, un marsupio, lo incuba durante 10 días y sale el echidna joven que empieza a succionar leche de los poros de las glándulas mamarias y permanece en esta bolsa durante unos 50 días.
Y a partir de ese momento ya empieza a desarrollar púas y la madre cava una madriguera y lo deposita. Estos son organismos ovovivíparos y parece una forma un tanto descabellada, una estrategia de vida un poco extraña, ¿no? Desde el número de descendientes que tiene, que es uno, ¿no? Desde la forma, ¿no? En que lo cuida, después lo deja, ¿no? Pero es funcional, ¿no? Entonces hay muchas soluciones que combinan todas estas adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales y toda una serie de, ligado a la fisiología un poco, una serie de mecanismos de manejo de recurso energético que todas son igual de positivas para el desarrollo si permiten que la especie se perpetúe en un espacio. ¿Cómo un organismo maneja sus recursos energéticos y a qué procesos vitales los destina no es constante a lo largo de toda su vida o ciclo vital? Los organismos, según la fase de su ciclo vital, destinan una proporción distinta de los recursos de los que disponen a procesos diferentes de crecimiento, reproducción, etc. Esto obviamente depende de las necesidades de cada momento para asegurar finalmente la perpetuación de su material genético. En esta figura de la diapositiva vemos a qué procesos se destinan los recursos en un organismo con un ciclo de vida anual a lo largo del año, a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Qué es un organismo con ciclo de vida anual? En este caso una planta. Es un organismo que solamente vive durante un año, durante el cual completa todos los procesos de su ciclo de vida, incluida la reproducción. En un año nace, crece, se reproduce y muere, y el siguiente año sus descendientes tendrán el mismo ciclo. Los recursos utilizados por este organismo en la gráfica se ven reflejados en el eje de las Y por el nitrógeno, que generalmente es el nutriente limitante en vegetales. Observamos que al inicio del ciclo vital esta especie destina prácticamente todos sus recursos al crecimiento del bulbo parental, que es el órgano subterráneo para almacén de energía y nutrientes. Posteriormente destina mucha energía al crecimiento de las hojas, que le van a permitir realizar la fotosíntesis y obtener energía adicional. Esto sería un reflejo de crecimiento del organismo. Finalmente, destina sus recursos a producir estructuras reproductivas como son el bulbo para generar descendientes o la formación de inflorescencias y frutos. Esto le permitirá perpetuarse. En esta diapositiva vemos lo que sería el ciclo vital de una mariposa, donde hay distintas fases con distintas formas. En la fase oruga o larva, la mariposa destina toda su energía en comer, crecer, y al crecer almacena recursos en su interior. ¿Por qué? Para después poder pasar a la fase de pupa o crisálida, donde quedará englobada en un capullo, utilizará la energía que ha ido almacenando en la fase anterior para llevar a cabo la metamorfosis. En la fase adulta de mariposa, la mariposa destinará una gran cantidad de energía en la producción de huevos, es decir, en un proceso reproductivo. Aquí lo que observamos es el ciclo de vida de una langosta.
Esta langosta, cuando pone sus huevos son pelágicos, es decir, van por la columna de agua flotando, son del plancton, y tiene, como casi todos los crustáceos, distintas fases larvarias, que también son pelágicas hasta que se asienta en el fondo. Se asienta en el fondo un organismo que es pequeño, que todavía no es capaz de reproducirse, que se transforma en adulto y llega un momento de su vida que ya se puede reproducir. Y aquí vuelve a empezar el ciclo. Obviamente, no en todos los momentos las, la langosta va a adjudicar o va a dirigir la misma cantidad de energía a la reproducción o al crecimiento o a la metamorfosis, etcétera. Por ejemplo, a la formación de estructuras nuevas. Déjenme poner el puntero. A la formación de nuevas estructuras y al cambio, ¿no? Dependerá de en qué fase de su ciclo vital esté. Y no solamente la fase del ciclo vital, también en qué ambiente se encuentre. El ambiente es crítico. No se requiere energía para las mismas actividades cuando se está en una fase pelágica o en una fase que está en el agua que en una fase bentónica o está asentada al sustrato. Obviamente aquí se requiere energía tal vez para la natación y aquí no. Aquí se requiere energía para otras cuestiones. Todo esto da lugar a una enorme cantidad de esquemas de asignación de los recursos disponibles. En esta imagen, en el eje de las Y vemos la producción de descendientes o producción reproductiva y en el eje de las X el tiempo. En especies que tienen un ciclo anual, es decir, que duran un año, encontramos generalmente tres fases. Una fase prerreproductiva, en que la energía se destina esencialmente a procesos de crecimiento y almacenamiento de energía. Y aquí hay que pensar que el proceso de crecimiento resulta crítico para varios aspectos de la supervivencia de los organismos. Luego hay una fase reproductiva en que se asigna mucha energía a la reproducción o a la producción de descendencia y una fase posreproductiva en que se destina energía al mantenimiento. Estas distintas fases pueden tener duración variable y así variará el patrón de asignación de recursos a los distintos procesos vitales en el tiempo. Por ejemplo, existen organismos con una fase reproductiva muy larga en que pueden crecer y almacenar energía y un pico reproductivo corto e intenso en que la mayoría de la energía se destina a la reproducción. Tras la reproducción, estos organismos pueden vivir un lapso de tiempo corto. En el otro extremo, existen especies con fases prerreproductivas cortas y periodos reproductivos largos. Estas especies, como no han almacenado tanta energía en la fase prerreproductiva, durante su fase reproductiva no destinan tanta energía a este proceso, pero este proceso se prolonga en el tiempo. Por tanto, la producción de descendencia será en periodos largos pero con menor intensidad. En la fase reproductiva no se asigna toda la energía a la reproducción, sino que una parte se asigna a otros procesos para poder sobrevivir. Por otro lado están especies que viven varios años. Para estas especies puede haber también especies con fases prerreproductivas cortas o largas, o una reproducción continua, anual, estacional, o una única reproducción en la vida. La combinación de ambos factores está intrínsecamente relacionada con la manera en cómo se distribuirá la asignación de recursos entre los distintos procesos vitales en los distintos momentos de la vida.
Como conclusión, podemos decir que las historias de vida están definidas por los patrones de asignación de recursos a los distintos procesos vitales que posibilitan la supervivencia y reproducción de un organismo o una especie. Los principales aspectos que definen la producción reproductiva de un organismo o especie y los recursos que deberá asignar al proceso reproductivo se relacionan con los modos de reproducción, la edad de reproducción, la demanda energética del propio proceso reproductivo, el tiempo de reproducción, el número y tamaño de huevos, crías o semillas producidas y el cuidado parental. En cuanto a los modos de reproducción, tenemos tipo de reproducción, sistemas de apareamiento y selección sexual, con distintas opciones. El tipo de reproducción se refiere a si es reproducción sexual, asexual o sexual y asexual. La reproducción sexual consiste en la combinación de gametos de distintos sexos y en ella tiene lugar la mezcla o la combinación de material genético que pasa a la descendencia. La reproducción asexual produce crías sin necesidad de huevos o esperma, sin necesidad de generar gametos y sin necesidad de encontrar un otro organismo con quien combinar o mezclar material genético. Esta reproducción asexual puede ser de varios tipos, pero en todos los casos los individuos de la descendencia son genéticamente iguales a sus padres o a sus progenitores. Por ejemplo, existe la producción de estolones, que son estructuras aéreas que cuando vuelven a encontrar suelo pueden generar raíces y generar un organismo nuevo idéntico al progenitor. Existen rizomas, que son estructuras subterráneas que se van alargando y en algunas partes pueden generar raíces y pueden generar estructuras aéreas con un contenido genético igual al del progenitor. También están los tubérculos, que sería una idea similar, o también organismos que, como vimos el año pasado, se pueden dividir por división binaria, ¿no? Que es que generan un nuevo núcleo y dividen el citoplasma en dos, generando un organismo igual al organismo progenitor, por gemación, en la que se produce una yema, que es una parte igual al progenitor que luego puede crecer, o por esporas. Después hay organismos que llevan a cabo lo que es una combinación de reproducción sexual y asexual. Por ejemplo, las hidras. Las hidras, cuando el alimento es abundante, se pueden reproducir asexualmente por gemación. Y esto es, como les decía, que se producen unas yemas en la pared corporal, esta yema crece, se hace un individuo independiente y entonces cuando está madura se rompe, cae y ya es un nuevo individuo, totalmente funcional. En otras condiciones adversas, seguramente, algunos individuos se reproducen sexualmente. Además, estas hidras son hermafroditas y pueden producir testículos o ovarios al mismo tiempo, y estos se pueden fertilizar, producir espermatozoides y óvulos que se pueden fertilizar entre sí. Cada forma de reproducción sexual o asexual tiene sus compromisos y presenta unas ventajas e inconvenientes que veremos a continuación. En lo que respecta a la reproducción asexual, en la que no hay recombinación de material genético
y los descendientes son idénticos a los padres, en un ambiente con condiciones no cambiantes, un ambiente muy estable, nos aseguramos que los descendientes están adaptados a las condiciones locales, ya que si los progenitores estaban adaptados y el ambiente no es muy variable, los descendientes también lo estarán. Nos evitamos, ¿no?, la posibilidad de que surja algún descendiente que no esté adaptado porque por recombinación salió con rasgos distintos. Además, en la reproducción asexual, todos los organismos se pueden reproducir. Es decir, todos pueden dejar descendencia sin necesidad de apareamiento con nadie más. Esto lo que conlleva es una gran posibilidad de aumento del tamaño poblacional o de crecimiento poblacional. ¿Qué significa esto? Una población, recuerden que son los organismos de una misma especie que habitan en un lugar, en un momento determinado, juntos y se reproducen entre ellos, ¿no? Un conjunto de individuos de la misma especie que conviven y se reproducen. Sí, todos se pueden reproducir, hay muchas posibilidades de que el tamaño de esta población, que significa el número de organismos de esta población, aumente. Esto es otra ventaja. Sin embargo, en la reproducción asexual lo que no hay es recombinación genética. Como decíamos en el punto 1, los descendientes son iguales a los padres. Si el ambiente sufre un cambio y este tipo que hay, ¿no?, estos padres, hijos, todos clones, no presentan las posibilidades de adaptarse a ese cambio en su contenido genético, no lo van a superar. Todos son clones, entonces es prácticamente un blanco o negro, ¿no? Entonces esto es una desventaja, sobre todo en ambientes que sufran un cambio. Respecto a la reproducción sexual, esta sí que implica recombinación genética. Sí que hay intercambio y combinación de material genético de dos organismos. Entonces, en ambientes cambiantes, por supuesto, esto representa una ventaja, ya que la descendencia presenta una variabilidad que da las posibilidades de adaptarse a distintas condiciones a unos descendientes u otros. Sin embargo, esta posibilidad de recombinación genética implica unos costos adjuntos, no es gratis energéticamente. Por ejemplo, la posibilidad de recombinación genética implica que cada individuo solamente contribuye con la mitad de los genes a la generación siguiente. Es decir, se necesitan dos individuos para producir descendencia y no todos se pueden reproducir como en el caso anterior. Por tanto, esto reduce las posibilidades de dejar descendencia o de incremento de tamaño poblacional de la generación siguiente. Además, para que haya esta recombinación genética, se tienen que producir, se necesitan órganos reproductores especializados, que además estos órganos reproductores solamente sirven al fin de la reproducción y no tienen ninguna incidencia en los procesos directos de supervivencia de la especie. Entonces tenemos que invertir una energía en crear unos órganos solamente útiles para esta reproducción, sin los cuales la reproducción no ocurriría. Entonces son esenciales. Esto también implica una desventaja de la reproducción sexual a nivel energético. Similar a lo anterior, pues la reproducción sexual necesita de la producción de gametos, ¿no?, que se puedan compartir y fecundar de macho y hembra, por ejemplo, y de comportamientos de cortejo y apareamiento para conseguir
otro organismo con quien compartir el material genético. Y la producción de gametos y los comportamientos de cortejo y apareamiento son energéticamente muy costosos. Entonces, esto también representa una desventaja. Y tengan en mente que el gasto en la reproducción, la inversión en la reproducción, no es igual para ambos sexos. La producción de óvulos, que lo producen las hembras, siempre es mucho más costosa energéticamente que la producción de esperma. Y esta diferencia en la inversión de energía en la reproducción entre machos y hembras tiene importantes repercusiones en la evolución de muchas características del ciclo vital, como veremos ahora más adelante. En la reproducción sexual existen organismos de distintos tipos. Existen organismos dioicos, que es que cada organismo es de un sexo, ¿no? Las hembras y los machos están separados individualmente, ¿no? Cada individuo presenta solamente un sexo. Existen organismos monoicos, por ejemplo, esto sobre todo es en vegetales, ¿no? Que pueden poseer flores masculinas y femeninas en la misma planta, aunque las flores siguen estando separadas. Y existen organismos que son hermafroditas, que son organismos individuales que presentan órganos masculinos y femeninos en una misma estructura. Existen algunas plantas hermafroditas y también algunos invertebrados, como por ejemplo muchas lombrices, ¿no? Y en cuanto a los hermafroditas, pues hay hermafroditas simultáneos, que es que el órgano masculino de un mismo individuo se aparea con el mismo órgano femenino de ese mismo individuo o viceversa. Esto tiene muchas ventajas, ¿no? Porque se puede producir siempre que esté presente el órgano reproductivo, ¿no? Con uno mismo. No hay que buscar pareja porque ya está en uno mismo, ¿no? No hay que arriesgar también, ¿no? La posibilidad de no tener con quién recombinar, ¿no? Y luego existen hermafroditas secuenciales, como muchos, por ejemplo, moluscos, equinodermos. Acuérdense, moluscos, pues caracoles, conchas, algunos pulpos, calamares. Equinodermos, como puede ser algunos erizos de mar, estrellas, holoturias o pepinos. Y algunas plantas y hasta algunos peces pueden ser de un sexo durante una parte de su ciclo vital y del otro sexo durante otro momento del ciclo vital. Y el cambio de sexo a veces tiene lugar por las condiciones ambientales o a veces tiene lugar por las proporciones sexuales de la población, sí, de la población. Si hay muchas hembras y pocos machos, algunas especies tienen la capacidad de que algunas hembras se transformen en macho, y a la inversa. En algunos peces de los arrecifes coralinos, la eliminación de hembras, que normalmente ocurre por la pesca porque son de mayor tamaño, hace que los machos cambien de sexo y se vuelvan hembras. Entonces tenemos una proporción sexual más equilibrada para favorecer la reproducción o el intercambio de material genético. En cuanto a ventajas o inconvenientes, obviamente los organismos dioicos tienen las de perder, ya que puede ser que el encuentro entre organismos de un sexo distinto o entre los gametos de estos organismos no se produzca,
por distintas cuestiones, ¿no? Por diferencias temporales de maduración, por un espacio geográfico demasiado amplio, por muchas cuestiones. Los organismos monoicos pues lo tienen un poco mejor, ya que dentro de la misma planta no hay seguro, ¿no?, gametos masculinos y femeninos, o del mismo organismo, perdón. Y los hermafroditas también lo tienen muy bien, ¿no? Porque en general, pues dentro del mismo organismo también hay los gametos masculinos y femeninos, aunque los triunfadores aquí obviamente son los hermafroditas simultáneos, ya que entre ellos solos todos se lo guisan y se lo comen, por así decirlo. Y los secuenciales, pues bueno, más o menos ventajosos. Las relaciones de apareamiento entre macho y hembra están principalmente modeladas o han sido principalmente modeladas por las condiciones ambientales y esencialmente por el acceso a los recursos. Es decir, que la manera que se relacionan machos y hembras en cuanto al número de parejas que tienen a lo largo de su ciclo de vida deriva de la posibilidad de acceder a recursos en el ambiente y también a cuántos recursos se debe destinar a la reproducción en aspectos como la producción de gametos, conductas de apareamiento, cuidado parental, etc. La monogamia se da mayormente entre especies en las cuales la cooperación de ambos padres es necesaria para criar a la descendencia de manera exitosa. Si se requieren ambos progenitores para asegurar la sobrevivencia de la descendencia y su incorporación a la siguiente generación, normalmente se producen relaciones monogámicas, ya que ambos representantes de la pareja tienen que permanecer en un cuidado durante un periodo de tiempo. La monogamia, por ejemplo, es bastante común en pájaros y es rara entre mamíferos. Los pájaros, las aves, ponen huevos y uno de los miembros de la pareja progenitora tiene que permanecer incubando a los huevos. Entonces, el otro miembro de la pareja, para asegurarse la incubación, tiene que proporcionar alimento al que esté incubando. Por otro lado, cuando eclosionan las aves, eclosionan poco desarrolladas y necesitan recibir alimento sin poder ellos mismos conseguirlo. Entonces, necesitan que alguien les proporcione alimento, pero a la vez necesitan que alguien se quede a su cuidado para evitar que sean depredados. Durante todo este periodo de cuidado, también ambos miembros de la pareja progenitora deben permanecer en el nido, creándose un vínculo monogámico. Entonces, en vez de estar buscando otras parejas para aparearse, en general el macho, ¿qué hace? Cuida de sus crías y esto repercute en que incrementa su eficiencia, ya que así se asegura o maximiza las posibilidades de que su descendencia sobrevivirá y su descendencia lleva su contenido genético. En la naturaleza, los machos a menudo contribuyen en poco o nada a la supervivencia de los descendientes. Esto es ventajoso porque si se pueden aparear con más hembras y repartir su contenido genético, maximizando las posibilidades de que éste pase a otras generaciones. Las relaciones de poligamia consisten en la captación de dos o más parejas por parte de un individuo, ninguna de las cuales se aparea con otros individuos. Puede involucrar un macho y varias hembras o una hembra y varios machos. Sin embargo, es más habitual el esquema de un macho y varias hembras, por lo que mencionábamos antes, de que para las hembras
el proceso reproductivo es energéticamente más costoso, entonces es poco probable que pueda aparearse con muchos organismos y tener descendencia todas las veces. En esta relación se establece un vínculo de pares entre el individuo y cada una de las parejas que tiene. Y este individuo que tiene varias parejas generalmente no se involucra en el cuidado de la cría. Así como no tiene que dar el cuidado, puede invertir la energía en competir por más parejas y recursos. La promiscuidad consiste en un esquema en que tanto un miembro de la pareja como otro, machos y hembras, se aparean con varios organismos del sexo opuesto y no forman un vínculo perdurable. Aquí les pongo un ejemplo de un tipo de relación macho y hembra, que son los carideos, que son un infraorden de crustáceos decápodos, marinos o de agua dulce, que se conocen comúnmente como camarones o escuilas o quisquillas o gambas. Están distribuidos en medios de agua dulce y de agua marina. ¿Qué ocurre? El macho forma una estructura que se denomina espermatóforo, que es esta estructura que ven aquí en la imagen de la izquierda. Este espermatóforo comprende, ¿no? Contiene el esperma, los gametos sexuales masculinos. El espermatóforo lo expulsa y lo ubica encima del abdomen de la hembra, ¿no? De la superficie abdominal. La hembra produce sus óvulos, sus gametos femeninos en su interior, generalmente se ubican aquí en la parte de la cabeza, y cuando los va a expulsar se disuelve el espermatóforo y son fecundados, y estos huevos van a parar a esta parte inferior abdominal, donde son almacenados o guardados, protegidos, hasta que el embrión se haga grande y eclosionen las larvas. Debido a que producir espermatóforos es energéticamente poco costoso, los machos pueden producir bastantes espermatóforos durante la época o periodo reproductivo y colocarlos en distintas hembras. En cambio, la producción de huevos por parte de la hembra es energéticamente muy costosa y generalmente se fertilizará con un solo espermatóforo. Obviamente, existen casos en que varios machos pueden depositar espermatóforos y, aunque no se conoce del todo, pues se supone o se sabe en algunos casos que una hembra puede ser fertilizada por esperma de varios machos. Entonces, este es un ejemplo de tipos de relaciones que se establecen en la naturaleza. Otro aspecto que incide en la asignación de recursos de los organismos y que está relacionada con la capacidad última de los organismos de dejar descendencia es la selección sexual. Y es que los organismos que se aparean no se aparean con otro organismo al azar, sino que llevan a cabo una selección. La selección se puede producir entre organismos del mismo sexo que luchan por la posibilidad de aparearse con algún organismo del sexo opuesto. Esta se denomina selección intrasexual y lleva a desarrollar características sexuales exageradas como un gran tamaño, agresividad o órganos de amenaza, que ayudan a la competencia para encontrar pareja. El hecho que un organismo presente estas características sexuales exageradas, si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Al final subyace en que tiene unas posibilidades de uso energético para ello y por tanto es capaz de conseguir recursos para invertir en estas características. Entonces se trata de una cuestión
fisiológica y evolutiva más profunda, no solamente de capacidad de lucha. La selección intersexual consiste en que ciertos organismos del sexo opuesto son más atractivos que otros para el apareamiento. Y esto en general se deriva de que los organismos desarrollan conductas o estructuras llamativas que permiten inferir que tienen energía suficiente para desarrollarlos y por tanto que son capaces de conseguir muchos recursos para darse, digamos, ese lujo. Por tanto, al final, no es que los organismos seleccionen a su pareja por su color o forma o conducta llamativa, sino que finalmente es sobre la posibilidad que ven que les provean de los recursos que requieren, ya sean de alimento, de protección del hábitat, etc. Un ejemplo podría ser la cola larga, colorida y ostentosa de algunos machos de aves que al final lo que hacen es que sean más vulnerables a la depredación porque son más visibles. Sin embargo, exhibiendo que se pueden permitir el lujo de ser vulnerables, están demostrando que tienen una capacidad de sobrevivencia o que pueden lidiar con estas desventajas. Y esto es una demostración, ¿no?, de salud, de fortaleza y de superioridad genética. Como las hembras llevarán o tendrán crías que llevarán estos genes de alta viabilidad, esta selección impulsa la evolución de determinadas características sexuales exageradas en los machos a través de la selección de las hembras. En hembras monógamas, el criterio de selección del macho parece ser la captación o la posibilidad de captación y provisión de un recurso, ¿no?, ya sea esta defensa del territorio, hábitat de buena calidad, alimento. Sin embargo, cuando el macho no ofrece recursos, normalmente en relaciones poligámicas o de promiscuidad, la hembra posee una información limitada sobre cómo actuar o sobre a qué macho elegir. Entonces, ella selecciona a un macho que venza en combate o que tenga unas características conductuales de cortejo especiales, etcétera, etcétera. Ahora sí, aquí va el video. This contender is called the Superb Bird of Paradise. This magician has a special trick. First, he advertises his show, calling to attract a female. With the audience in place, the show can begin. She just has to have been impressed with that. She retires a little way off to consider her verdict. After all that effort, can she still have doubts? You can't help feeling deflated when even your best wasn't good enough. Bueno, fascinante, ¿no? Este ave del paraíso, la verdad, a mí me da, pues me causa mucha gracia. Los organismos invierten su energía para satisfacer muchas necesidades. Una parte de esta energía se emplea en crecimiento, manutención, captación de alimento, defensa de territorio o escapar de depredadores, todo esto relacionado con la supervivencia de forma más directa. Y se tiene que destinar a la reproducción con la situación o existencia.
Cuanto mayor es la cantidad de energía que gasta un organismo, menor es la cantidad de energía que puede asignar al crecimiento y al mantenimiento o manutención. Por ejemplo, las hembras no reproductoras destinan energía al crecimiento, mientras que las hembras reproductoras dividen la energía entre crecimiento y reproducción en las proporciones que sea conveniente para asegurar dejar descendencia, pero que sigan sobreviviendo. En esta imagen tenemos la gráfica que teníamos antes en la misma gráfica de otro libro que teníamos antes en la presentación, donde se presenta el crecimiento de un árbol reflejado en el ancho de los anillos contra el número de piñas que ha podido producir, pensando que las piñas son sus órganos reproductivos. Cuanto más energía destine el árbol en el crecimiento, produce menos piñas o destina menos energía a la producción de estructuras reproductivas. Cuanta más energía destine a la producción de estructuras reproductivas o piñas, menos energía destina al crecimiento. Y este balance, como decíamos, puede variar a lo largo del tiempo, pues hay momentos en que es necesario destinar energía al crecimiento, por ejemplo, en el caso del árbol, para evitar ser depredado, para poder acceder a los recursos como sería la radiación solar u otros. Entonces, los ciclos vitales al final reflejan compromisos entre distintos objetivos que están en competencia, ¿no? El objetivo de sobrevivir, de evitar ser depredado, de crecer, con el objetivo de producir descendencia. Si se fijan en las gráficas que hay en la diapositiva, vemos que hay graficado, por un lado, el número de semillas que produce una planta contra el tamaño de las semillas producidas. Observamos que esta relación es inversa. El número de semillas producidas es mayor cuando las semillas son de menor tamaño y el número de semillas producidas es menor cuando las semillas son grandes. Aquí a la derecha lo que grafica es la probabilidad de sobrevivencia de los plantones, es decir, de las pequeñas plantas que acaban de surgir de las semillas, relacionado con el tamaño de la semilla. Y esto lo grafica en dos ambientes distintos, en un ambiente húmedo y en un ambiente seco. Observamos que en un ambiente seco las semillas pequeñas prácticamente no sobreviven, o las plantas que derivan de ellas prácticamente no sobreviven, y a medida que el tamaño de la semilla aumenta, la probabilidad de sobrevivencia es más alta, seguramente porque estas semillas pueden almacenar o contener la humedad necesaria. En cambio, en un ambiente húmedo, el tamaño de la semilla no incide tanto en la sobrevivencia de las plantas que surjan de esta. Si multiplicamos el número de semillas producidas por cada planta por la probabilidad de sobrevivencia de las plantas que se derivan de estas semillas para cada tamaño de semilla en cada uno de los ambientes, lo que obtenemos es el valor del éxito reproductivo esperado o el número de retoños sobrevivientes para cada planta. Podemos observar que en un ambiente húmedo, en general, el número
de descendientes producidos va a ser más alto que en un ambiente seco. Y esto está relacionado con esta alta probabilidad de sobrevivencia sobre todo. Además, en el ambiente húmedo, las semillas pequeñas van a producir una mayor cantidad de descendientes en cada periodo reproductivo. En cambio, en un ambiente seco, las semillas pequeñas conducen a un éxito reproductivo muy bajo y solamente las semillas grandes son las que darán lugar a retoños que pueden sobrevivir. ¿Y esto por qué es interesante? Porque nos indica que los costos y los beneficios de una característica pueden cambiar dependiendo de las condiciones ambientales. Por tanto, los compromisos energéticos de cada característica de un ciclo vital dependen de las condiciones del ambiente. Una estrategia no es exitosa per se, sino que depende del contexto ambiental en el cual la especie habita. Algo que sí podemos generalizar respecto a todo lo que acabamos de decir es que la inversión en reproducción de un organismo determinará su eficiencia. Sin embargo, tenemos que pensar que la eficiencia no está determinada solamente por los organismos que nacen, sino por los que logran sobrevivir para reproducirse nuevamente. Entonces, un organismo invierte en reproducción no solamente durante la producción de descendencia, sino también durante su cuidado y alimentación hasta que pase a ser un organismo independiente y prácticamente se maximicen las posibilidades que sobreviva por sí solo. Otro factor relacionado con el éxito reproductivo y la asignación de recursos es el tiempo de reproducción, que se refiere al número de eventos reproductivos que se producen en la vida de un organismo. Los organismos semélparos se reproducen solamente una vez en la vida y los organismos iteróparos se reproducen o se pueden reproducir varias veces en la vida. La semelparidad consiste en invertir inicialmente toda la energía en el crecimiento, desarrollo y almacenamiento de energía y después de hacer un único esfuerzo reproductivo masivo. Este va seguido de la muerte. En esta modalidad, el organismo sacrifica sus perspectivas futuras al usar toda la energía en un acto de reproducción único y suicida. Varias especies llevan a cabo este esquema reproductivo, por ejemplo los salmones, que como saben migran río arriba para reproducirse y después morir. Algunos vegetales, como por ejemplo los cactus de tipo agave, viven varios años. Durante el periodo almacenan mucha energía y una vez en la vida desarrollan inflorescencias, que son este tipo de árbol que ven en la imagen de la derecha, que producen un montón de gametos reproductivos que se pueden fecundar y formar semillas. Tras esto, la planta se seca y muere. Los organismos iteróparos, por el contrario, pueden reproducirse varias veces en la vida sin sacrificar la perspectiva futura. Reproducirse varias veces durante la vida se favorece cuando la supervivencia del estado adulto es alta, es decir, los organismos que llegan a adultos
prácticamente todos sobreviven, pero son organismos de fecundidad, o sea, de capacidad de dejar descendientes en cada evento reproductivo, baja. Y el estado juvenil sobrevive también poco, presenta pocos organismos que sobrevivan. Por tanto, existen más oportunidades de que algunas crías sobrevivan si nacen durante distintos periodos. Reproducirse únicamente una vez en la vida es favorable cuando la sobrevivencia del estadio adulto es baja, pero la de juvenil es alta. Un aspecto relacionado con este tiempo de reproducción en los organismos iteróparos es el momento de su ciclo de vida en que empezarán a reproducirse, y este puede ser un momento temprano o puede ser tarde en su ciclo de vida. Cuando los organismos se empiezan a reproducir en forma temprana, en un momento temprano, son organismos de menor tamaño, es decir, han tenido menor tiempo para crecer. Asociado a este menor crecimiento hay un potencial reproductivo, una capacidad de dejar descendientes baja. Debido a que tienen menor tamaño, su probabilidad de sobrevivir después de la reproducción también es baja. Sin embargo, como ha pasado poco tiempo hasta que empiezan a reproducirse, la probabilidad de sobrevivir hasta el momento de reproducción es más alta, ya que ha habido menos tiempo para que mueran por cualquier causa. Los organismos que empiezan a reproducirse tarde dentro de su ciclo vital presentan un crecimiento más alto, es decir, han tenido más tiempo para dedicar al crecimiento, por tanto su potencial reproductivo, su capacidad de generar descendencia es más alta y también su probabilidad de sobrevivir después de dejar esta descendencia, después de reproducirse, ya que su cuerpo está más preparado o tiene más reservas, más capacidad de lidiar con el entorno. En cambio, hay más tiempo hasta que se produce un evento reproductivo en su vida, por lo tanto, la probabilidad de sobrevivir antes de la reproducción es baja. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando valoramos el esfuerzo reproductivo es el cuidado parental. ¿Y qué es este cuidado parental? Es el cuidado que los progenitores tienen de sus crías hasta que se hacen independientes. Es decir, cuánta energía destinan a cuidar de sus crías. Y obviamente este cuidado depende del número y del tamaño de las crías. A un mayor número de descendientes, el cuidado parental disminuye. El cuidado parental obviamente favorece la sobrevivencia de los descendientes, pero requiere de una inversión energética mayor. Existen muchos insectos que tienen cuidado parental, ¿no? Hormigas, aves, avispas, peces, muchas aves y especialmente el grupo que tiene más cuidado parental o es más común son los mamíferos. Las especies que no llevan a cabo cuidado parental generalmente son especies que viven en ambientes alterados o cambiantes y poco predecibles, o bien lugares como el océano abierto. Entonces, ¿qué hacen? Dividen la energía en producir muchas crías, todas las que sea posible, para aumentar las probabilidades de que alguna de ellas pueda establecerse en algún lugar y sobrevivir y reproducirse en el futuro.
Como curiosidad, pues los únicos reptiles con cuidado parental son los cocodrilos. Aquí pueden ver un ejemplo de reproducción sin cuidado parental. Es la reproducción de los corales que se lleva a cabo por fecundación externa en el agua. Los corales liberan sus gametos masculinos y femeninos al agua de forma sincronizada y los óvulos son fecundados por los gametos masculinos en este agua formando los huevos. Estos huevos serán arrastrados por las corrientes y en algún momento dado eclosionarán larvas que también en otro momento se asentarán si encuentran un fondo óptimo. Como pueden ver, estas partículas que ven que son los huevos, ¿no? Es una reproducción masiva. Se producen muchísimos huevos, muchísima descendencia. Sin embargo, también pueden apreciar ciertos organismos nadando. Estos son organismos que se alimentan directamente de los huevos cuando acaban de ser producidos. Ya tenemos, ¿no?, un proceso que aumenta la mortalidad. Además, parte de estos huevos serán arrastrados hacia zonas que no son aptas para la sobrevivencia de periodos o de estadios más desarrollados. Por tanto, podemos ver que sin cuidado parental se puede producir mucha descendencia, pero la sobrevivencia de los estadios tempranos es baja. Entonces se producen muchos para maximizar las posibilidades de que alguno de ellos sobreviva.
En cuanto a los organismos que llevan a cabo cuidado parental, estos invierten energía y recursos en el cuidado de las crías. Por tanto, pueden producir pocas porque no podrían dedicar la energía a producir muchas, pero a través del cuidado aseguran que éstas sobrevivan o maximizan la probabilidad de que éstas sobrevivan hasta etapas más avanzadas en que ya puedan ser organismos independientes. Vemos, por ejemplo, estos monos, vemos el caballito de mar, que no sé si saben que el que lleva a cabo este cuidado parental es el macho, o una avispa, que lo que hace es proporcionar, hace un nido, proporciona alimento a las crías, de hecho buscan mucho alimento y se lo deja a las crías, tapa el nido y éstas salen hasta que ya están en forma adulta y ya tienen más probabilidades de sobrevivir en la cantidad de energía invertida en el cuidado parental varía entre especies con relación con el número de crías, su tamaño y su madurez en el momento de nacer. Por ejemplo, existen organismos que gastan menos energía durante la incubación, pero sus crías nacen o salen del cascarón completamente indefensas y requieren de cuidado parental considerable. Estas son las especies altriciales, que pueden tener un número de fetos superior a las especies precoces, pero estos cuando nacen son muy inmaduros y necesitan de cuidado ya que no son independientes. Otros organismos poseen tiempos de incubación o gestación mayores, por tanto las crías nacen en un estado más avanzado de desarrollo, que serían estas especies precoces. Las crías que nacen ya tienen capacidad de oír, de ver y de prácticamente alimentarse por sí solas y tienen una alta movilidad. Por esto, aunque las madres pueden dedicarles ciertos cuidados y tener cierto cuidado parental, la inversión energética no será tan grande como en el caso anterior. Decíamos un momento que el cuidado parental en cuanto al tiempo que un progenitor destina en cuidar a su descendencia o en incubarla o en gestarla, define enormemente el número de descendientes que se pueden producir. Obviamente la energía que se ha gastado en una cosa no se puede gastar en otra, no está disponible. De igual manera hablábamos de las condiciones de semelparidad y de heteroparidad y cómo estas distintas estrategias limitan o definen el número de descendientes y el tamaño de los descendientes. Solo en general, además, el tamaño de los adultos está positivamente relacionado con la capacidad de dejar descendencia viable. Como vemos, en estas dos gráficas, ya sea de un cangrejo, cuyo tamaño corporal está directamente relacionado con la cantidad de huevos que pone en su abdomen, o no tan claro, pero también existente, el tamaño de una ardilla en distintos ambientes con el número total de crías destetadas, o sea, ya independientes, con alimentación independiente que va a generar, Este principio, esta relación es mucho más clara en organismos con crecimiento indefinido.
¿no? Con organismos que no tienen una limitación en el crecimiento, que iríamos más por este cangrejo. De cualquier manera, y como creo que les puede resultar obvio, la cantidad de alimento disponible juega un papel crítico. Porque por muy grande que sea un organismo, si no hay alimento suficiente que le proporcione la energía necesaria para crear sus gametos o para hacer la leche, para alimentar a las crías, etcétera, etcétera, no va a producir descendencia. Entonces, un poco es una presentación en la que trato de ilustrarles las distintas posibilidades. Hay muchísimas más, obviamente, seguro hemos omitido un montón, ¿no? La diversidad es enorme, ¿no? La biodiversidad en cuanto a tipos de organismos y estrategias que pueden tener, pero espero que hayan comprendido un poco cómo funcionan y cómo afectan las distintas estrategias en los distintos aspectos que debemos considerar en el ciclo de vida de un organismo. A modo de conclusión, podemos decir que los organismos presentan combinaciones de adaptaciones fisiológicas, morfológicas y conductuales que maximizan la supervivencia y el éxito reproductivo, que esto implica un delicado balance en el manejo de los recursos energéticos y las múltiples posibilidades de alocación de recursos brindan una vasta diversidad de posibilidades, ninguna de las cuales es mejor o peor que otra fuera de un contexto ambiental. Mañana terminaremos este tema viendo cómo se resume esto en unas estrategias definidas y ya daremos por terminada la unidad 2.